y otra vez. Y empecemos con la definición de qué es cambio climático. Se dice que es el cambio estadísticamente significativo de las condiciones del tiempo en un lugar determinado, generalmente más de 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si vivimos en Matagalpa y el régimen de lluvia o de calor promedio de Matagalpa obedece a un valor que oscila entre los 24 y los 23 grados centígrados a través de la historia, medido 10, 20, 30, 40, 50 años, entonces este es el clima normal de Matagalpa. Para hablar de qué es el cambio climático, sería el desplazamiento hacia una condición que puede ser más caliente y con menos lluvia, o a una condición más fría y con más lluvia. Son los dos caminos hacia donde puede transitar el cambio del clima. Es un desplazamiento de las condiciones del clima a largo plazo en una dirección u otra. En el caso nuestro en Nicaragua, por nuestra posición geográfica, el cambio climático va en la dirección de más calor y menos lluvia, a nivel de país, generalizado. Entonces, eso significa el cambio climático. ¿Por qué se origina? Por toda una serie de emisiones de gases que producen ese calentamiento al situarse a una altura determinada en la atmósfera. ¿Que provienen de dónde? Del sector energía, que quema diésel, combustibles fósiles como por ejemplo el búnker, todo lo que provenga del petróleo y sus derivados, o del carbón mineral y sus derivados, emite gas efecto invernadero. Las industrias que generen o necesiten generar mucha electricidad para producir algo. Un ejemplo, la industria del cemento. Es una alta emisora de gases de efecto invernadero, porque esos hornos para producir energía queman una gran cantidad de gases. La industria, por ejemplo, una fábrica de fertilizante nitrogenado, porque producen gases de ese tipo. No todas las industrias, pero hay industrias que producen eso. ¿Cuál es la tercera causa de producción de estos gases? El transporte, cualquier sistema de transporte, porque todos funcionan, excepto el que funciona con electricidad, todos funcionan con combustible. Y entonces ahí está el transporte terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario, en fin, todas las formas de transporte. Y una causa no menos importante es el cambio de uso de la tierra, que no es más que deforestar para dedicarla a otras actividades. ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad de los árboles de capturar carbono y el suelo emite entonces esos gases. Pero también la agricultura. La agricultura en ciertas actividades, la quema de rastrojo produce esos gases, los suelos pelados producen esos gases, mientras tenemos cobertura vegetal en el suelo, la emisión es mucho menos. Entonces hay un grupo de prácticas agrícolas, como por ejemplo el no tratamiento de las heces del ganado, o la ganadería extensiva, donde no se puede controlar la fermentación del ganado, por ejemplo, entérica, son causas de emisión. O por ejemplo, también los desechos. Las aguas residuales sin tratar, sin pasar por una planta de tratamiento, o los desechos al aire libre, cuando se pudren, producen metano. Y ustedes conocen que el metano es un gas muy explosivo y produce explosiones. Por suerte, cuando se quema no llega a la atmósfera, pero si se va en forma de gas de efecto invernadero. Y todos esos gases que les he explicado y todas esas causas son las que producen este fenómeno. Por tanto, el cambio climático es de origen humano, de origen antropogénico, ocasionado por nosotros. Entonces, la humanidad es verdad que ha conocido cambios climáticos en la historia, no la humanidad, el mundo, el planeta.
El problema es que los cambios que se han originado en el pasado, nosotros no estábamos presentes y ni teníamos el nivel y la calidad de vida que hoy tenemos. Entonces, es un tipo de amenaza en la cual tenemos muy poco conocimiento de cómo reaccionar a ella. La compañera Guiomar explicaba, por ejemplo, cómo reaccionar a un sismo. ¿Por qué? Porque es un evento cíclico. Se produce cada X tiempo, tiene un periodo de retorno, lo conocemos y sabemos cómo debemos actuar para prevenir. Aquí el problema es que no conocemos, claro, cuál va a ser la reacción humana o la reacción de los sistemas naturales a un fenómeno que se va incrementando. Pregunto, ¿se entendió qué es lo que es cambio climático? Exacto. Hablamos mucho de la variabilidad climática. Vamos a ver qué es lo que es la variabilidad climática. Se refiere a la variabilidad estacional o de corto plazo que se produce en el clima. Cuando decimos variabilidad estacional o de corto plazo, son aquellas variaciones cíclicas que tenemos de forma natural, como el fenómeno del Niño, que ha estado presente desde siglos atrás y no lo conocíamos porque no teníamos tecnología para conocerlo, o el fenómeno de la Niña, que también ha existido, y eso nos va produciendo oscilaciones o ciclos que se repiten. Y entonces, ¿qué nos ocasiona la variabilidad climática? Nos ocasiona una modificación en el comportamiento de esa variable. Así, si para Matagalpas era 23 a 25 grados la temperatura, puede que este fenómeno o la enfríe o la haga más fría en el caso de la Niña, o la haga más caliente en el caso del Niño. Entonces, la variabilidad climática lo que nos hace es variar el comportamiento a corto plazo del clima, pero observen que la variabilidad no se desplaza. Lo que se desplaza es el cambio climático. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la variabilidad a corto plazo nos oculta la verdadera señal del cambio climático que está atrás, y los dos se unen. Porque si el cambio climático nos está representando un incremento de temperatura y para colmo viene un evento del Niño que es caliente, ese calor se eleva más rápido. Entonces los dos fenómenos se unen para generarnos un estado de tensión que decimos el cambio climático está acabando con nosotros. El cambio climático y la variabilidad climática. Se une lo natural con lo inducido por el ser humano. Y eso es lo que nos hace impactos significativos. Para que vean la diferencia, el mundo se ha calentado desde 1750, 0.86 grados. Pero cuando veamos la política, vamos a ver que en el 2015, en ese año, la temperatura global fue de 0.76 grados. Y que en el año 2016 fue de 1 grado. ¿Por qué? Porque ahí está la suma del calentamiento global más lo que aportó el evento del Niño del 2015-2016. Entonces, es un fenómeno que se traslapa y ambos inciden en nosotros. Y eso nos quiere decir que en la medida que el clima se vaya calentando, estos eventos de variabilidad climática van a ser peores, no van a hacer más daño en el corto plazo. ¿Se entendió? Pues, ¿por qué se produce una variabilidad climática? Porque nosotros tenemos en una posición geográfica muchas cosas que nos hacen que en diferentes partes del país esa variabilidad climática se comporta diferente. Mientras tenemos una región seca en el Pacífico, porque depende de las condiciones del Océano Pacífico, de su grado de calor, del avance de la zona de convergencia intertropical, que es la que nos trae las lluvias. Acá tenemos una región expuesta al Mar Caribe, que nos trae lluvias benéficas, que es por donde entran a nuestro territorio. Entonces, un poco el relieve que tenemos en la región central hace que las lluvias desciendan sobre las laderas este de Matagalpa y Jinotega, creando condiciones húmedas muy favorables, y tenemos un déficit en esta región, que se le dice corredor seco y no es tan seco. Tenemos 700 milímetros promedio de lluvia al año
y los israelitas viven con 200 milímetros. Nosotros lo que tenemos es que como hemos tenido tanta agua, somos el país de América Central del agua, cuando tenemos un déficit como ese, nos sentimos impotentes porque no lo sabemos manejar, no lo sabemos aprovechar. Y hacia eso vamos a trabajar, cómo aprovechar eso y cómo manejarlo. Y eso es adaptación. Adaptación, proceso de transformación que se relaciona mucho con las capacidades para enfrentar los desastres y transformar sus acciones y conducta en relación a la exposición y vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? La adaptación no significa resignarse a recibir los impactos del cambio climático porque no podemos hacer nada. No. Es una palabra que es muy controvertida, elegida por los científicos y lamentablemente tenemos que apegarnos a ella. Pero adaptación significa transformar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestro accionar en relación a la madre tierra para poder vivir normal y seguirnos desarrollando en un nuevo clima. En esencia es eso lo que significa adaptarse. Tiene características muy especiales la adaptación. Sus efectos son a nivel local, donde se aplica. Los beneficios se observan a nivel de país, regiones, municipios y comunidades. Y también por lo general tiene un efecto de corto plazo, porque reduce la vulnerabilidad y es una prioridad en los sectores agua, salud, en áreas costeras bajas, así como en infraestructura y vivienda. Mientras que la agricultura tiene prioridades tanto en mitigación como en adaptación. O sea que la adaptación se enfoca hacia esos sectores. En un país eminentemente agropecuario, donde nuestro Producto Interno Bruto viene de ahí, entonces la adaptación tiene que estar dirigida ahí, porque tenemos que producir y tenemos que comer. ¿Y qué es la mitigación? Contempla el conjunto de medidas que tienen como finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el fenómeno que ocasiona el cambio climático. Es la única forma, quitar la causa que propulsa el cambio climático. ¿Cuáles son las características de la mitigación? Tiene un efecto a largo plazo. O sea, yo dejé de emitir hoy y no es que la temperatura dejó de subir. Porque si todos nos acordamos, hay una ley física, la tercera ley de Newton, que se relaciona con la inercia, que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo, de movimiento, aunque cesen las causas que lo implican. ¿Se acuerdan de eso? El calentamiento sigue por la inercia térmica, hasta un punto que se detenga después que haya cesado la causa del problema. Y tiene efecto a escala internacional. Si se mitiga, es para el planeta completo, no es para mí. Si nosotros mitigamos, el efecto que vamos haciendo es contribución internacional y todo lo que hagan los demás es contribución internacional porque su efecto es a nivel planetario, es de largo plazo sobre el cambio climático debido a que el clima no cambia como les decía y por lo general la mitigación es prioritaria en energía, transporte, industria y gestión de los residuos. Y cuando hablo de gestión de residuos, estamos hablando de residuos sólidos y residuos líquidos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió qué es lo que es adaptación y mitigación? Sin pena, si alguien no lo entiende, que lo diga, porque para eso estamos explicándolo, para poder entender la política después. Entonces, si estamos claros que el cambio climático nos ocasiona fenómenos de origen natural exacerbados o nuevos fenómenos que no conocemos como la elevación del nivel del mar. Los fenómenos naturales exacerbados, los huracanes más intensos, lluvias intensas,
aparición de eventos climatológicamente raros, como por ejemplo esos tornados que están apareciendo en algunos lugares del país que nunca antes se habían visto. Un evento climático raro también son las granizadas intensas. Entonces, esos eventos son amenazas para la producción, amenazas para nuestras vidas. Las inundaciones, la sequía, los incendios, las olas de calor, todo eso implican amenazas. Y esas amenazas se traducen en riesgo en la medida que estemos expuestos nosotros como personas y nuestros medios de vida. ¿Qué quiere decir? Nuestra agricultura, nuestro mercado, nuestro negocio, todo eso expuesto, pues indudablemente, entonces, si estamos expuestos, tenemos la necesidad de reducir la vulnerabilidad, que ésta se puede manifestar en la salud humana, en nuestras comunidades, en el sector agropecuario, en energía, en el transporte, en los negocios, en los recursos naturales. Entonces, la clave de la adaptación debe apuntar a reducir la vulnerabilidad en todos estos sectores. Y la clave de la mitigación debe apuntar a reducir las causas que producen el problema. De ahí que la adaptación es un proceso que se enfoca a reducir exposición y vulnerabilidad. Y hay veces que solamente con cambiar la exposición se elimina la vulnerabilidad. Si yo vivo al lado de un cauce y tengo un enorme riesgo a perder la vida junto con mi familia y me traslado a un lugar seguro, como ha hecho este gobierno con la construcción de vivienda solidaria a la orilla del lago, adiós vulnerabilidad y adiós riesgo. ¿Se entiende?